Sí, bueno, pues buenas tardes, buenos días para los que estén fuera de España y en el horario. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda sesión de la conferencia del acompañamiento al moribundo, que también nuestra preparación, de la cual ya Isaac el mes pasado dio su primera parte, y a petición de algunos de los asistentes a la conferencia del pasado mes, pues hacemos esta segunda parte. Bueno, en este caso es Isaac quien la presenta, ¿verdad? Gracias, José Luis. Pues bien, saludos a todos. Gracias por la invitación de la rama Ceres. Soy miembro de la rama en Cáceres y colaboramos en lo que es posible en las oportunidades que se dan. El tema de esta segunda parte, voy a ahondar en algunos otros elementos que repasaremos los puntos esenciales del que acompaña. Y también veremos algunos puntos del tránsito, ya no solamente antes de la muerte, sino en el tránsito, en esa parte, sin hablar de detalles más profundos del desencarnar. O sea, la importancia de seguir ayudando a pesar de que ya la persona médicamente se le ha dado por muerta, pero que sabemos que no se termina porque está todavía el periodo de recordar y de estar atento a cosas que van a estar pasando a continuación. Insisto, como lo hice en la sección anterior, esto es una colaboración como estudiante de la enseñanza teosófica. Eh, la versión que doy es una versión personal, basada, por supuesto, en la literatura oculta, la literatura teosófica, y en las experiencias que he tenido como cuando yo ejercía como psicólogo. Eh, Confío en que esto pueda ayudar de alguna manera y también quisiera yo allanar el camino al decir que pues es una versión más. Hay otras versiones de este tema. Ahora están mucho más abiertos al tema del acompañamiento. Hay incluso organizaciones en varios lugares de España y supongo que en el mundo. Ya no es como hace unos 20 o 30 años que hablar de la muerte era como tabú. Pero vamos a abordar, ya esta es la segunda parte de nuestro tema. Quería yo empezar con un diagrama que hace años yo hice, ahí abajo está la fecha del 2002, ya tiene lo suyo, Sí, eh, porque tiene que ver con el proceso, con nuestro proceso de evolución. Esto está basado en la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta que se encuentra en el Proemio, que nos dice lo siguiente, dice, de aquella fuente que le llamamos absoluto, eh, emana esas, vamos a decir, llamadas mónadas o centros espirituales, también para poder usar otro término que me puedan comprender, en un proceso que va a llevar a cabo un descenso. Se van a sumergir de la fuente espiritual, se van a sumergir en la fuente material. Van a pasar por varias etapas y a esa le llamamos la involución, o sea, la envoltura en la materia. La parte espiritual se envolverá en la materia. Como decía algunos pasajes de la doctrina en la antropogénesis, la caída de las jerarquías en el momento vamos a decir, de la creación del ser humano, la caída de las jerarquías en lo que podríamos llamar en la parte material. Una primera fase es cuando la mónada pasa por la experiencia, si podemos decir, etapa mineral. De esto es muy vasto y hay amplios temas. Alguna vez abordaremos el tema de vamos a decir, de la etapa de evolución elemental en los minerales, que es
que todos vamos siguiendo ese aspecto. Después pasa la mónada a la etapa vegetal y vive las experiencias y características que le dan a la mónada la etapa vegetal. Atraviesa la etapa animal, que es la más cercana a nosotros, y finalmente encarnamos como seres humanos. Esto pudo haber pasado en la primera, segunda y hasta la tercera raza raíz, ¿sí? Pero estoy hablando, perdón, tercer globo. Primer globo, segundo y tercer globo. El globo A, el globo B y el globo C. Estamos ahora en el globo D. Aunque el largo periodo de encarnar como humanos completos no lo voy a mencionar, llevamos a cabo todo ese proceso de nacimiento, pasamos por la etapa del niño, del joven, del adulto, de nuestras relaciones, de las crisis que vivimos y finalmente la vejez que nos lleva en general a desencarnar y de ahí a pasar a los estados post-mortem que conocemos como el plano astral, la gestación en los mundos sutiles, el de Bachan, el juicio, y volvemos poco a poco a lo que llamamos la reencarnación. La enseñanza oculta habla de ese elemento importante. Esto también, ¿qué quiere decir? Que llevamos a cabo esta rueda, la rueda de la vida, ¿no? Nacimientos y muertes, que ustedes y yo estamos llevando a cabo para evolucionar nuestra conciencia, para hacerla más amplia, para ser autoconscientes de una manera verdadera, si queremos llamarlo así, porque nuestra esencia es divina, ¿sí? Muchas de las veces que he repetido últimamente el concepto de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, nos lleva a entender que esa monada es la que es válida en nuestra naturaleza. Después de largos periodos de esta rueda, de este ciclo, en alguno de estos ciclos, cuando la madurez ya es mucho mayor en nosotros, nos lleva al autoconocimiento. Esa etapa del autoconocimiento pasa a la etapa del ego equilibrado, o sea, nuestro ego personal se equilibra con la parte superior, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay cierta armonía, el hombre tiene cualidades y condiciones mucho más armoniosas en su vida. Y de ahí viene la última fase que ya nos libera, se puede decir, de la etapa humana, que es la desaparición del ego viejo, la llamada autorrealización para penetrar en la etapa superhumana, que es la etapa de evolución, que quiere decir que vamos dejando la materia y vamos hacia el espíritu. Después pasamos por la etapa angélica, si quieren llamarlo así. No todos, pero la gran parte puede hacerlo. Y después volvemos a la fuente. Ese es nuestro, vamos a decir, nuestro periplo. Abajo está el largo periplo a la integración humana, el largo periplo de nuestra realización. Pero no podemos obviar que la etapa de la muerte que se encuentra acá sea tan necesaria como la de la vida. Vida y muerte son dos aspectos, son las dos caras de la misma moneda. Por eso en un pasaje bíblico, en el Nuevo Testamento dice, si la semilla no cae en la tierra y no muere, no lleva fruto. Pero si muere, mucho fruto lleva. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, después de vivir en un largo periodo de experiencias en una encarnación, muchas experiencias, estamos muy enriquecidos, no dejamos el plano material, lo necesitamos dejar, o sea, debemos morir porque somos finitos. Cuando caemos a la tierra, llevamos mucho fruto. ¿El fruto de qué? De nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, de nuestros desarrollos. Se puede decir que no hay alma que no haya desarrollado algo, aunque sea muy pequeño, en su tránsito de cada encarnación. Y ese fruto colaborará para cuando yo vuelva nuevamente a seguir enriqueciéndolo. Y el fruto
puede tener tanto frutos amargos como frutos dulces. Aquí la vida se vale de esa técnica, ¿no? De vivir experiencias dolorosas para poder aprender y hacernos más conscientes y despertar de nuestra ignorancia. Por eso se dice que el arte de morir se inicia con la preparación en los 5 tipos de posibilidades mientras está vivo. Y aquí estamos hablando a todos, no solo a los que acompañan a los moribundos, sino a todos los seres. O sea, estos 5 tipos de preparación mientras está vivo. ¿Cuáles serían? Primero, informacional. Es el desarrollo de una visión clara de lo que nos espera. Esto se hace estudiando las descripciones científicas de la muerte, tener una maestría en sus principales aspectos y practicarlo cuando se tenga crisis en cualquier momento. Yo aquí añadiría también estudiando las descripciones ocultas de la tradición oculta, de la sabiduría antigua. O sea, tenemos que estar informados. Todo individuo, sea joven o sea viejo, deberíamos estar informados sobre este proceso que tarde o temprano nos va a alcanzar. El segundo, motivarse a desarrollar una imaginación positiva de las futuras realidades. Esto ya lo practican unas tradiciones como en el budismo, y creo que hay otras que lo hacen. En lugar de imaginar infiernos o situaciones complejas, desagradables después de la muerte o la desaparición de dejar de ser, imaginemos que vamos a ir a lugares bellos que hemos anhelado, que vamos a estar muy bien, que nos vamos a sentir bien. Obvio, eso también nos invita a que hagamos trabajo y practiquemos experiencias para poder estar actuando, para estar acorde a esa visión. Entonces, desarrollar una imaginación positiva de las futuras realidades. El tercero, la ética. Esto significa hacer una selección del manejo de los hábitos de la vida a la luz del tránsito hacia la muerte. Lo importante, no nomás esperarnos ya cuando nos vamos a morir, tratar de ser buenas personas y pedir perdón. No, no, se habla de que sea toda la vida, durante nuestra vida, tanto de jóvenes como de mayores, ser capaces de entender que el ser equilibrados, hasta cierto punto armónicos, debería ser uno de los objetivos principales, o sea, ser mejor seres humanos. No se trata de ser mórbido, sino que esto te permite disfrutar de la vida con mayor intensidad, trayendo la felicidad también a los que te rodean. Si soy mejor ser humano, traigo la felicidad a mis seres queridos, a muchos amigos, etcétera, etcétera. De ahí que estos 3 puntos puedan ayudarnos a visualizar nuestra futura experiencia. Y sí, para escuchar y para acompañar a un moribundo debemos saber escuchar y acompañar al moribundo al final de la vida. No solo es ayudarlo a saber vivir el momento presente con toda su intensidad. Sabemos escuchar, tenemos paciencia con nosotros y con la gente que nos rodea. Estamos tomando en cuenta esos 3 primeros puntos de información, visualización y transformación ética moral. O sea, hay elementos necesarios en nuestra preparación para poder ser mejores acompañantes, incluso para pasar el tránsito del ser moribundo, cuando nos toque, nos va a tocar, sea por vejez, sea por accidente, sea por enfermedad, pero nadie se va a escapar. Todos nos iremos. En unos años no estamos ya ninguno aquí. Y eso es importante que lo tengamos claro. Si uno no es capaz de prestarse atención a sí mismo, tampoco lo podrá prestar a los demás. Esto es importante. Nos prestamos atención, estamos al cuidado de nuestras necesidades. No estoy hablando de exageraciones, sino de lo necesario para vivir con cierto equilibrio. No se puede realizar un acompañamiento espiritual adecuado sin aceptar nuestra propia angustia y tener un conocimiento de nuestras heridas y de nuestras defensas. De aquí viene la gran pregunta o la gran afirmación del oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo. Nos conocemos.
somos autoconscientes de nosotros. No solamente de la personalidad, sino lo que hay tras de la máscara de la personalidad, ya para hablar de algo más. Y no ahí para, sino que de aquella influencia espiritual que estamos constantemente, porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Grabémonos esta afirmación. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y para acompañar a otro ser espiritual como nosotros, debemos aceptar nuestra propia angustia y tener un conocimiento de nuestras heridas y de nuestras defensas. O sea, ser un ser humano auténtico hasta donde podamos, sí, consciente de su naturaleza y aceptarla, sobre todo, no negar. La muerte es la etapa final del crecimiento en esta vida, como lo vengo diciendo, pero no es una muerte completa, pues solo se muere el cuerpo. Eso ya lo habíamos hablado, son las fases de muerte, vamos pasando por diferentes fases. La conciencia espiritual es eterna y sigue su camino hacia las esferas superiores. Por eso les insisto, somos esa conciencia espiritual eterna viviendo una experiencia humana. Nuevas etapas esperan al viajero y para ello el apoyo espiritual del acompañante es muy valioso. Aquí entramos todos los que queremos acompañar y prepararnos para cuando a nosotros nos toque. Esas etapas que viviremos dependen mucho de varios factores y que se acumulan en el momento final de nuestra vida. Debería uno haberlo resuelto antes. Eso es una de las cosas que lo vamos posponiendo, que no queremos enfrentar la situación, a las personas a las que a lo mejor hemos herido o nos han herido y no queremos perdonar y queremos, o deudas que tenemos y no hemos querido cubrirlas. Todo eso, en muchos casos, se acumula al final y le pesa al moribundo. Entonces, esa preparación para esa etapa final debe hacerse toda la vida. No es que seamos faraones ni, ni, ni personajes egipcios, pero es que es real. La liberación de nosotros es básica durante cada día que vivimos, evitando excesos de apegos, evitando actitudes demasiado oscuras y cuando tengamos experiencias difíciles o dolorosas, asumirlas, aceptarlas y superar. Solamente muere el cuerpo. Estamos hablando del cuerpo físico, de la vitalidad, también va a desaparecer, y de lo que llamamos doble etérico. Esos aspectos van a desaparecer cuando el cuerpo muere. Aquí tenemos una imagen donde se está separando, se puede decir, la conciencia espiritual. Algunas de las condiciones y valores que el acompañamiento espiritual demanda. Aquí vuelvo a repasarlo para todos, que vale la pena que tomemos en cuenta. Una escucha efectiva es importante, saber escuchar. No estar escuchando y ya tengo la respuesta y no me estoy esperando que acabe de hablar para que o lo puedo interrumpir para decirle a mí. Y eso es, incluso yo lo he sido consciente que en algunos momentos lo he hecho y es algo importante, guardar silencio, meditar antes de responder. Un desapego importante, o sea, un desapego en lo personal. Podemos tener ciertos apegos afectivos a nuestros seres queridos, pero ir haciéndonos la idea de que cuando me vaya no me llevo a nadie, porque ni la ropa, ni el dinero, ni los coches, ni las casas, por supuesto, menos a las personas. Es un punto que deberíamos trabajarnos, el apego da mucho la identidad, la personalidad, ¿no? Porque se rodea de objetos y como se cree dueño de ellos, cree que existe. Eso es un tema aparte que deberíamos después tratar. Estar en paz con nosotros mismos, desde el punto de vista emocional y psicológico. Conocernos por lo menos lo necesario para ir corrigiendo cosas y estar en paz. No sentir que de repente tenemos angustia o tensión y no sabemos por qué. O sea, adentrarnos en el autoconocimiento es muy recomendable. Por supuesto, una mente en silencio y sin ruidos interiores, porque
no hay problema con las necesidades insatisfechas. Hasta cierto punto, si las hay, son relativas y no me afectan ya. Pero es interesante que tengamos una mente silenciosa, una mente en que cuando estemos con el al moribundo, con el moribundo acompañándolos, estemos en paz y serenos, porque él percibe nuestra parte emocional, dado que el moribundo desarrolla por sensibilidad ciertas habilidades de saber qué está sintiendo, sobre todo los seres que le rodean. Integridad. Bueno, quizá de todos los puntos, este es uno de los más exigentes. Ser coherentes con nosotros mismos. O sea, tratar de vivir lo que profeso, conducirme con autenticidad si la profeso, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los principios que nos sostienen hasta donde podamos. Todo eso aporta condiciones muy favorables al acompañante. Aquí también hablo del autorrespeto, la aceptación. Entonces, sí, tengo fallos y tengo defectos, pero los acepto. O sea, no solamente los reconozco, sino los acepto y busco porque el tema del fallo no es el fallo en sí. El fallo me muestra algo que yo debo trabajar para superar, o sea, corregir. Seguridad, una autoestima estable, tener cierta confianza en mí mismo. No se pide que sea súper fuerte la autoestima, pero sí que sienta el moribundo que está con alguien que le da cierta, vamos a decir, capacidad de sentirse seguro en el momento en que se está yendo. Recuerden que el moribundo está perdiéndolo todo. ¿Sí? Se está despidiendo de todo y necesita, en muchos casos, debido a que durante su vida no fue muy consciente de eso, algo o alguien que les dé ese soporte para cuando transite lo haga en paz. Sí, reduciendo hasta donde sea posible pues el miedo, los temores de una persona que lo acompaña, que tenga cierta estabilidad, cierta sensibilidad, cierto anhelo por ayudar y amar al ser que se está yendo. Y el amor no significa un amor personal, sino un amor a la vida, una que está dentro de cada uno de nosotros. Empatía con el sufrimiento de los demás es importante también. Y por eso también pongo en el punto 9 amarnos a nosotros, cuidarnos, porque si lo hacemos con nosotros, lo haremos con los demás y el acompañante lo va a percibir. Cuando hablo del desapego, estoy hablando de la cercanía, ¿no? Guardar silencio para permitir a un espacio necesario para sentir sin tener que expresar ningún comentario. Eso es una de las actividades que hace el acompañante. Está reunido junto con los demás, está reunido con los familiares, está reunido con el moribundo y siente el moribundo que está con él. Ese silencio interior ayuda muchísimo. Se trata de que el moribundo viva y atraviese para sanar sus heridas viejas, hasta donde sea posible en ese momento, si surgen esas heridas. A veces los moribundos tardan más en morir o tardan más tiempo porque hay cosas pendientes, hay cosas que no acaban de ver cómo se puede resolver, dado que se desecharon oportunidades por orgullo, por vanidad, por lo que fue. Y ahora la vida me está diciendo, libérate, sé menos apegado, etc. Y eso incide mucho en el moribundo y ahí podemos entrar nosotros para ayudar. Lo que hablé de la integridad, ¿no? Es la característica que nos permite ser nosotros mismos sin falsedad. Es cuando las palabras y el comportamiento concuerdan con nuestros sentimientos internos. Una declaración muy fuerte. No solamente se le sugiere al acompañante, sino también a cualquier ser humano que quiere ser mejor ser humano. Esto he ido un poco más rápido porque lo hemos visto a la sesión anterior. Cuando hablo de autorrespeto y aceptación, aceptamos cuando permitimos que el moribundo descubra su propia responsabilidad en sus decisiones
sin hacerle culpable por ello. Supónganse que que nos confiesa ciertas cosas el moribundo. Ahora, menos gente, ahora cada vez menos gente pide que venga un sacerdote, entonces a lo mejor lo hacemos ahí de confesor, ¿no? Me confiere pues, cosas muy, vamos a decir, graves que llevó a cabo el moribundo y que necesita compartirla para sentirse más liberado. En lugar de acusarlo, decirle, es un pecado, no, por favor, recomendarle, sin hacerlo sentir culpable, que todos llevamos a cabo acciones ignorantes, acciones que han dañado, que creímos que en ese momento era la mejor acción. O sea, tenemos que ser muy comprensivos, pero sobre todo con nosotros para poder entender y ayudar al otro. Ser concretos, ayudar a la persona a concretar lo que de verdad lo hace sufrir. A veces el moribundo no sabe, y que son puntos que no recomendé en la sesión anterior. A veces el moribundo no sabe cómo concretar su sufrimiento, ¿no? Se siente vagamente presionado, ansioso, quiere hablar de cosas, pero no acaba de ubicarlo. Ahí debemos ayudar también, ayudar a que se concrete. A lo mejor necesita hablar con alguien, un ser querido, que lo dejó a un lado y pensó que eso no era importante, pero para el final es muy importante todo, sobre todo lo que tiene peso, lo que es determinante en nuestra vida. Y ahí hay que ayudarlo a que lo vea. Que si puede reconocerlo y después aceptarlo, sería lo más mágico que podemos hacer para que el moribundo descanse. Y por eso, concretando, dice, ¿en qué consiste por fin la ayuda al moribundo? Además de tener yo esas cualidades. O sea, ¿para qué tengo todas esas condiciones? Esta ayuda consiste básicamente en permitir enfrentarse a sí mismo o a sí misma y a su propia muerte en un intento de resolver esta crisis de la existencia de algún modo. Para muchas personas llegar al final, al estado de muerte, es enfrentar la crisis de su vida. ¿Sí? Nuestra prioritaria ayuda es ayudar a la persona a que enfrente este final. ¿Sí? Dándoles la oportunidad de que hable, dándole la oportunidad de que se sienta seguro, confiada, para que pueda declarar y hablar de aquello que le está perturbando y que le está haciendo que tenga ansiedad, y que se sienta temerosa o temerosa. O sea, hacerlo de alguna forma razonablemente satisfactorio, vamos a llamarlo así, no se exige nada especial, fortaleciendo la autoestima y dignidad e integridad del moribundo, hasta donde podamos. No, como dicen aquí, hacerle la pelota o como dicen en México, ponerle demasiados tacos, crema a los tacos del moribundo. No es por ahí. ¿Sí? O sea, lo que se trata es de ayudarlo a que enfrente la situación. Si nos pide algún consejo religioso y lo sabemos, se lo podemos dar. Si no nos pide nada de religión, porque ya hay muchos que no les interesa oírla, pues callemos. Porque si tenemos nuestra propia versión religiosa, porque somos creyentes de alguna línea, no es el momento de sacarlo si no nos los pide. Esto es muy importante. Si el moribundo no pide consejo religioso, no se lo vamos a dar. Y no nos sintamos obligados por nuestras creencias. ¿Sí? Respetemos ese final de esta alma con aquello que esta alma necesita para que enfrente a sí mismo su propia muerte. Debemos rodear al moribundo de una atmósfera apacible, ¿sí? Serena, tranquila, sin exceso. Si hay parientes que están llorando, pues salirnos de la sala o de la habitación y hablar con los parientes y pedirles que se calmen, que se serenen, que no ayudan en mucho o en nada al estar llorando o exclamando, porque hay de todo. Ello puede crearse a través de una presencia viva, atenta y respetuosa.
Sí, vamos a ayudar a crear esa atmósfera respetuosa, atenta y viva, de sinceridad, a donde con coherencia, de escucha, ¿sí? De cierto ánimo para que él pueda ir enfrentando sus etapas que va a ir pasando. Este acompañamiento espiritual solo puede surgir desde la humildad de saberse en comunión con el enfermo. Esto es un consejo personal. Y que también nosotros moriremos algún día. Y lo que el moribundo vive es algo que también a mí me pertenece a mí. Y que posiblemente haya cosas que a mí me pasen. Esa humildad es la que me va a permitir ayudar mejor a este moribundo. Porque yo estoy haciendo como un ejercicio de lo que a mí me va a tocar. Y que espero que alguien lo hiciera conmigo. Es un momento sagrado, el final de nuestra vida. Aunque por muchos aspectos, toda la vida hemos estado muriéndonos un poco cada día, a medida que íbamos envejeciendo, ¿no? Cada noche teníamos una experiencia de sueños y en los sueños uno vive, como dicen los griegos, ¿no? Los sueños y la muerte son gemelos, ¿no? Tánatos y Oníricus son hermanos gemelos. La noche y la muerte son gemelas, son hermanas. Pues sí, cada experiencia de nocturna nos acerca más a nuestra partida. ¿Qué demostraciones de espiritualidad en el mundo podemos percibir? Si las percibimos, quiere él reconciliarse con la vida. Eso es muy interesante. Nos da una pauta para adentrarnos en temas de ayuda interior superior. Podemos mencionar el nombre de Dios, recordarle que todos somos el templo del Dios vivo, que en él está lo divino y que esa parte lo cuida y lo guiará en los procesos que va a enfrentar. Las lecciones, las elecciones, ¿sí? Por supuesto, estas elecciones que hizo, y que puede ser que nos confiese que algunas estuvieron muy mal llevadas porque las hizo con desatino y con poca claridad y que en momentos de ira, todo eso habla de las demostraciones de querer superar y ayudarlo a que haga un resumen hasta donde pueda de esas elecciones, sobre todo las más pesadas, si tenemos tiempo, para que se dé cuenta de los pasos importantes, o sea, decirle qué pasó después, cómo te sentiste, cómo fue tu vida, qué cambios tú percibiste, o sea, hacerle consciente que las elecciones hayan sido positivas o negativas, le dejaron las huellas de las experiencias, los hitos, los eventos importantes que vivió, ¿sí? Y que lo movieron. Y que tenemos que ayudarle a decir que a punto de partir, él va a recordar mucho de aquello. Esta parte es necesaria. Yo sé si a veces tenemos el criterio para abordarla o no. Yo creo que se debe usar dependiendo de la clase de moribundo con el que nos estemos enfrentando. Si estamos acompañando a un moribundo con ciertos elementos espirituales, sí nos podemos atrever a hablar de ese tema. O sea, va a llegar un momento que él aparentemente pierda la conciencia, y puede ser que se le declare muerto por los médicos, pero él estará recordando toda su vida en un proceso en que se dice que el cerebro, la mente, suelta todas las experiencias y somos conscientes de todo ese proceso desde el momento que nos estamos muriendo hacia atrás, pasando por la vejez, la juventud, la niñez y en el momento de nacer. Ahí se acaba el recorrido. Es como si nos regresaran el vídeo de nuestra vida. ¿Y qué aparece en ese vídeo? Las experiencias más impactantes que tuvimos. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Para qué? Pues ellas van a registrar, están registradas en nuestra naturaleza superior y son importantes para las etapas posteriores después de la muerte. ¿Sí? Va a haber un juicio por ahí y vamos a volver a recordar. O sea, hay todo un proceso que se da y esas experiencias son valiosas porque fueron las que nos dieron las pautas de aprendizaje. Algunas las cubrimos bien, otras no las dejamos bien cubiertas.
que se convertirán quizá en posteriores lecciones para la siguiente oportunidad de ser seres humanos. La elaboración del dolor de la separación, por supuesto. ¿Cómo vamos a ayudarlo a que elabore ese dolor, ese sufrimiento que siente de la separación de sus seres queridos, ¿no? De este mundo, sobre todo? Mucha gente se aferra a este mundo, no puede, no desea soltarlo porque cree que no hay. En el fondo siente que si hay algo de materialismo, de que no hay nada después. Eso deberíamos estar preparados para ayudarlos si le cuesta trabajo. Yo estuve ayudando a alguien así, médico, un oncólogo, y al final, después de hablar con él, dijo que, pues que se daría la oportunidad de dejar una puerta abierta a esos aspectos. Hablar de la continuidad de la vida de otra forma, si lo permite el moribundo, si hay oportunidad, o si nos pide hablar de lo que puede pasar. Deberíamos estar enterados, por lo menos en alguna versión de la que quieran, de la religión que quieran, pero yo les recomendaría la versión de la tradición oculta. Es la más sensata para ayudar a un ser. Y la esperanza de que esta es una etapa, como fue la vida. La única diferencia es que cuando él nació no fue consciente y aquí sí es consciente. Y es la mejor recomendación que le podemos dar, que esté consciente hasta el final, porque de eso dependerá experiencias posteriores, cuando muera y hasta ya haya desencarnado y cuando vuelva otra vez como humano. ¿Qué tendencias mentales podemos observar que se han acumulado durante la vida del moribundo? Debemos estar atentos. Según cómo nos relacionamos con la experiencia en el presente, nos relacionaremos con el mismo estado de ánimo en el futuro. Supónganse que nos relacionamos con experiencias de culpabilidad, porque hemos hecho de las nuestras, pero eso, ¿verdad? Pues cuidado, porque esas experiencias se intensifican más al final y nos sentimos más culpables. Si no supimos asimilarlas, aprender de ellas, proponernos superar todo ese proceso de que la originó, pues vamos a tener al final una especie de ancla que me va a estar ahí ronroneando. Se vuelve como muy intensa y obsesiva, girando constantemente, y yo me sentiría muy mal por la culpa. Nuestras tendencias inconscientes, las que vamos acumulando en la mente, parecen continuar momento a momento y la muerte no impide esa continuidad. Ahí hay una clave. Supónganse ustedes, cuando están en un sueño, vamos a poner un ejemplo para que me puedan comprender. Ustedes están soñando y ustedes se ven en el sueño y aparece por ahí una persona con la que ustedes nunca se han entendido, que les molesta, que les incomoda, que les despierta hasta agresividad y deseo de dañar. Ustedes, pues, durante la vida lo tuvieron varias veces, discusiones y todo, y después desapareció de su mundo y esa persona siguió su vida y ustedes siguieron con la suya. Vamos a considerar que ustedes no hicieron mucho para superar esas emociones que sintieron. ¿Qué creen que va a pasar después de la muerte? Que le hayan desencarnado en los planos sutiles. Que la estructura va a generar, me estoy adelantando un poco, va a generar una imagen de ese personaje, ¿sí? La mente, que representa su agresividad de ustedes, su mala leche, como dicen por acá, vamos a decir, sus estados de ánimo violentos, etcétera. Y va a estar con usted ahí, en esos lugares, tratando de afectar. No es una entidad real. Son sus propias emociones, sus propias debilidades agresivas que no resolvió cuando estaba vivo. Ahí lo va a encontrar, no va a desaparecer y lo va a tener que enfrentar.
¿sí? Eso es lo que podríamos llamar en esa etapa el famoso purgatorio cristiano. Tiene que enfrentar. Y es mejor enfrentarlo aquí que allá. ¿Cómo? Superando, dándonos cuenta de esa violencia, porque ese sujeto lo único que hacía era reflejarme lo que yo llevo adentro. Esa es la teoría del espejo. Por eso, si tenemos personas que nos rodean, amigos, compañeros de trabajo, gente conocida, que nos despiertan animalversión, no estoy hablando de la normal, no sentimos mucha empatía y cosas así, porque una persona tiene sus costumbres y a mí me parecen diferentes a las mías, sí, pero no tengo nada en contra, no me despierta violencia, por ejemplo. Pero si te despierta violencia, emociones muy poderosas, etcétera, tendrías que ver que eso está en ti. Y como acompañantes tenemos que trabajarlo para poder ayudar al sujeto en esas tendencias mentales que tiene y no engancharnos. Porque si eso, la muerte no impide que sea continuo, eso es lo que llamamos a veces la continuidad de la sombra, lo que le llamó el doctor Jung a esos aspectos oscuros que no quisimos abordar durante nuestra vida. La estuvimos reprimiendo. Ay, yo no, eso no, ya lo superé. ¿No? Pues no, nos va a salir a todos y vamos a ver cómo lo enfrentamos. Vamos a empezar a correr por ahí porque hay mucho espacio. ¿Y qué? ¿Qué vamos a resolver? Pues que tarde o temprano, sí, hay un tiempo perentorio, vamos a llamarlo así, se agotará, nosotros seguiremos pasando de todas esas experiencias como una especie de depuración, entre comillas, pero no se habrá desvanecido. Entraremos a otra etapa, que llamamos entrar al Devachan. Aparentemente esa experiencia desaparece y no desaparece. Después entramos al Devachan después de la segunda muerte. Ya no me quiero meter por ahí porque daríamos más vuelta. Lo que quiero y es importante es que ayudemos a las personas con esas tendencias mentales que se le acumularon durante la vida del moribundo y que pueden aflorar en ese, incluso aspectos inconscientes que no se acordaba, algo muy violento que haya hecho, algo que le generó culpabilidad y que él borró, lo reprimió y ahí quedó. O que le hicieron y le está afectando en ese momento. Todo eso debemos estar preparados los que acompañamos a los moribundos para poder ayudar y mover. O sea, la idea es que acepte, se dirija a su muerte sereno y tranquilo hasta donde sea posible, incluyendo el miedo a la muerte, ayudarnos, por supuesto. Cualidad necesaria entre todas las que hemos mencionado es que yo no tenga tanto miedo, o por lo menos no tenga miedo a la muerte. Si tengo miedo, se lo voy a trazar al pobre moribundo, salió peor, ¿no? En lugar de acompañarlo y ayudarlo, le estoy enriqueciendo con más miedo. Uno de los puntos interesantes, y yo siempre he recomendado en este tema, es vivenciar nuestra propia muerte. Es el instante en que abandonamos el cuerpo, tenemos la capacidad potencial de ver cómo la mente forma el mundo. Y aquí es muy interesante lo que vamos a hablar. Cómo el mundo está en nosotros y nosotros en él. Esta recomendación la hace un autor que escribió un libro que se llama ¿Quién muere? Ahorita vamos a ver el nombre del autor. Se los recomiendo a los que acompañan. Hay varios libros, incluso uno que escribimos mi socio y yo, el que era mi socio y yo, sobre la muerte, más allá de la muerte física. Yo creo que lo pueden encontrar en algunas librerías. Fue un bestseller, ¿no? Mucho tiempo. O en la Sociedad Teosófica. En Barcelona todavía tienen ejemplares y creo que también tienen en Cáceres, en caso a los interesados. Hay ese libro, está el libro de Songal Rinpoche, ¿sí? También muy importante porque tiene muchos consejos y ayudas, ¿sí? Desde el enfoque budista, pero que los ubica en forma imparcial para el que va a acompañar y ayudar al moribundo en varios elementos. El libro de la vida y de la muerte, de Songal Rinpoche, el de Quién muere, también muy bueno. Uno que ayuda y nos da ciertas ideas es el libro de la señora Bob Franz, ¿no?
La muerte, los sueños y la muerte también ayuda. Hay literatura muy seria y que puede darnos la mano. Aquí vamos a ver, dice así, tenemos la capacidad, ¿por qué vemos el mundo como es? Yo aquí hago una afirmación. Tenemos la capacidad de potencial de ver cómo la mente forma el mundo, cómo el mundo está en nosotros y nosotros en él. Eso lo va a ver el moribundo. Se da cuenta que todo ese mundo en el que vivió era una creación mental. Y aquí puse un diagrama que a ver si podemos explicar. Es nuestra constitución, ¿sí? Estamos hablando del huevo áurico. Todo esto es el yo, ¿no? El huevo áurico, ustedes lo ven acá. Arriba están los tres aspectos, ¿no? Triada divina, los tres logos en nosotros. Después vienen los aspectos espirituales, vamos a llamarlo así. Y aquí en esta parte inferior, que está separada por esta esfera, está la personalidad. El yo personal se adhiere a los pensamientos que se exhiben como el mundo. Nosotros observamos a nuestra mente y nuestra mente recibe la proyección de los principios superiores y vemos el mundo como esos principios lo proyectan. Aparentemente lo vemos afuera, no, está dentro de nosotros. Es como un holograma. Y ustedes dirán, no, pues yo veo afuera. No, momento. Vean a la física cuántica para que no me digan. La física cuántica me dice, afuera solamente hay energía. No hay formas, ni árboles, ni nada. Es energía. Que algo en nosotros la estructura como el mundo. Analícenlo. O sea, nosotros vemos el mundo como lo vemos porque emana de nuestra tríada espiritual. Y como todos tenemos la triada espiritual, o sea, la parte divina en nosotros, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, vemos el mundo como cualquiera. Ahora, la elaboración que hacemos y las condiciones que tenemos sobre ese mundo, eso ya depende de cada uno de nosotros. O sea, yo puedo ver un accidente y puede haber 20 personas y las 20 personas encuentran diferencias al accidente porque los trasfondos psicológicos y de experiencias distorsionan lo que estamos viendo. Y en este mundo relativo es muy difícil ver la verdad. Más bien, no se puede haber acercamientos si somos seres que nos vamos acercando más a nuestra divinidad, pero nunca a la verdad. Mientras estemos en un universo finito, un universo mayábico, en una matrix, la verdad no existe, per se, pero podemos acercarnos a él. Entonces, ese mundo al que vamos a ser conscientes después de desencarnar, nos daremos cuenta que ha sido una construcción de nuestra parte superior. Por supuesto, aquí pongo esta imagen porque todo este universo es una construcción mental, así de fácil, aunque no lo podamos entender. Para el sujeto que ha muerto desorientado, bueno, hay aquí algo que quisiera aconsejar. No solamente podemos acompañar, como hemos estado repasando, sino también podemos dar algunos consejos si el sujeto, vamos a decirnos, eh, las familiares que estén ahí, ya cuando haya entrado en ese estado de inconsciencia aparente, no los permite. O sea, vamos a hacer lo que hacen algunas tradiciones y puede ser que le ayuden al sujeto. Uno empieza hablando con él por el oído derecho. Y dice, bueno, y dice uno el nombre, bueno, Carlos, por ejemplo. El sujeto se llamaba Carlos. Y cuando la persona, cuando estaba viva, oía su nombre, se autoconocía a sí mismo. O sea, Carlos es una fórmula, como cualquier nombre de nosotros. El mío es Isaac. ¿Por qué? Porque cuando entramos a esos estados post-morte, perdemos un poco la orientación de quiénes éramos, debido a la separación del traje físico, de la vitalidad y del doble etérico.
tarda un tiempo en que la conciencia se enfila nuevamente y recuperamos la conciencia, aparentemente, porque casi todos están, o estamos como si estuviéramos durmiendo, soñando. Mucha gente que ha muerto sigue creyendo que está dormida, soñando y está muerta. Las condiciones cambian allá, en esos estados. Entonces uno se puede dirigir a la persona diciéndole, mira, Carlos, el solo hecho de que sigas mi voz y veas tu cuerpo significa que las cosas no son como pensabas. Ahí le hay que aclararse. Cierto que si es una persona que sabíamos que tenía mucho miedo a la muerte y que llegó el momento en que falleció y no hubo manera, hicimos lo que pudimos, pero no pudimos alcanzar a hablar demasiado, uno debe tener cuidado en lo que le va a decir, porque se va a sentir ansioso del otro lado. Has muerto y eso está bien. Probablemente no sea la primera vez. Decirle desde el fondo de nuestro corazón, suéltate, vamos, solo has muerto, no estés confundido y déjate guiar por el amor. Acuérdense, déjate guiar por el amor que sientes, que has sentido y que sientes. Entrégate y entra en la luz. Los monjes tibetanos le hablan así a los moribundos o a los que ya han muerto. Nosotros podemos usarlo. Hablen así cuando esté la persona ya aparentemente muerta, que no se desprende rápidamente, eso es una cosa importante. Hablen con voz baja al oído, se acercan al oído y empiezan a repetir lo que aquí he puesto como un consejo. Vuelvo a repetir. Bueno, damos el nombre de la persona que está muriendo o se ha muerto. Es solo el hecho de que sigas mi voz y veas tu cuerpo significa que las cosas no son como pensaba. Pues sí. Has muerto y eso está bien. Probablemente no es la primera vez. Decir desde el fondo de nuestro corazón, suéltate, serénate para que sigas tu camino. No te preocupes, después nosotros que estamos contigo también seguiremos. Pues sí. Solo has muerto. No estés confundido, déjate guiar por el amor. Déjate guiar por el amor. Intégrate y entra en la luz. Sea que veas, sea que vea el moribundo, el desencarnado, un túnel, o esté sobre un barco, una barcaza, un tren, todos son medios, formas de que por alguna razón algunos se van en su barquito, o en un tren, o creo que hasta en avión también. La idea es que nos trasladamos a otro lugar, a otro estado de conciencia. Recuerden, ese otro estado de conciencia. Le decimos también, te vas a sentir muy bien, suelta, no te resistas, vas a estar mejor. Si tienes dolores, van a desaparecer totalmente, te vas a sentir muy contento. Por lo menos en la primera fase, eso es así. Es como si la naturaleza nos diera una bendición y decir, mira, era un villano, era lo peor, o era un santo, bueno, pero él era un ser divino que ha vivido una experiencia. Hay que darle esa paz y esa serenidad. Ya lo que venga después será otra cosa. ¿Sí? O sea, todo alma tiene derecho a recibir ese confort, ese amor, esa comprensión de la vida una, que es amor puro en ese sentido. Y ayudarla para que, pues sí, enfrente su proceso, que quizá en algunos casos no sea nada fácil. ¿Sí? Y hablando de los temores a la muerte, es nuestra autoimagen la que perdura después de la muerte. Sí. Casi todos nos vamos a ver jóvenes si te pregunta algo, porque es la mejor época, se quedó grabada en nuestra conciencia esa imagen de la mejor época que vivimos. Yo no digo que no haya gente que se vea vieja, no lo sé, pero la mayoría, vamos a decir que lo que dicen los autores es que todos están jóvenes, hombres y mujeres.
¿Por qué imaginar que el miedo a la muerte, a la disolución del cuerpo, cesará de momento de abandonar este cuerpo? No, acuérdense, no se disuelve, al contrario, se libera. La muerte es un gran liberador. Si hemos vivido en vidas intensas, llenas de experiencias tanto positivas como negativas, nos vamos a sentir necesitados, deseosos de ir para liberar. Y ahí tenemos que ayudar al sujeto a que tenga esa esperanza, a aconsejarlo, a que esté en paz y que no tenga temores de algo en el futuro, que confíe en el amor que emana dentro de él o de ella y que se deje llevar por esa luz intensa que le invita a seguir adelante. Aquí, hablando de esa luz fundamental, el pedo, al producirse el esclarecimiento, se elimina total y definitivamente la ilusión de la separatividad. Bueno, volvemos a lo que siempre fuimos. Esta es la luz de la que hablamos en teoría, pero casi la mayoría, por no haber desarrollado las condiciones necesarias superiores espirituales, no la llegamos a ver. Se dice, y ahí yo no puedo hablar demasiado porque no tengo constancia, que cuando vemos esa luz intensa, la transformación superficial del pasado se disuelve dentro de la luz y en la realidad subyacente. Eh, Estamos como en un estado de inconsciencia y pasamos esa etapa y de repente empezamos a tomar conciencia. ¿Sí? Si soy de los que sientan que está dormido y cree que todo lo que ve es un sueño, pues es válido, es parte de lo que la mayoría tiene. Eh, Nos dirigiremos a veces, y aquí lo pongo en este diagrama, ¿no? Si ustedes se fijan, está la agonía, después está el recuerdo de la vida que acá hablamos, los estados de conciencia previos y la muerte. En la primera etapa, pues estamos en ese estado le llamamos sueño akáshico, estamos como dormidos, creyendo que estamos dormidos y estamos soñando, ¿no? Deambulamos por los lugares que conocimos y, y la persona que está soñando le habla a la gente de sus casas, familia, pero nadie le hace caso, pero en un sueño no somos muy conscientes de ese tipo de detalle. Y es más, posiblemente estemos, si hay una ceremonia para para el difunto, que se acostumbra mucho en Occidente, pues estaremos ahí observando a la gente, viéndola cerca del cadáver, porque nos atraerá, es una especie de atracción del cuerpo. Y siendo medio conscientes de lo que está pasando, no estamos muy claros. Muchos de nosotros posiblemente nos separemos pronto de esas experiencias y entremos a otro estado de conciencia. Algunos se quedarán más. ¿Cuál es una de las cosas que podemos ayudar más al moribundo? A que resuelva sus apegos hasta donde pueda. Apegos fuertes, no apegos que me apego a mi coche, eso son tonterías. Apegos de hueso colorado, de que la persona se sienta triste porque dejó eso. Eso lo puede obligar a mantenerse en esa dimensión, en ese estado de conciencia y no seguir su proceso. El tiempo, pues no lo sé, puede ser X tiempo, según, como en el caso de los suicidas y de los accidentados, pues se pueden quedar un rato largo. O las muertes violentas. Por eso pongo ahí excepciones. La persona común y corriente que muere ¿sí? Por la edad o alguna enfermedad, es muy probable que siga su proceso sin tanto apego, si no los tuvo una vida. Pero esas formas de muerte que hablan de un karma muy complicado, pues pueden hacer que el sujeto se quede en esta dimensión. Estamos hablando de tercera o cuarto plano, plano astral.
Lo que viene después es todo un ciclo de etapas que ya ahorita por el tiempo que se ha agotado, eh, no es tan necesario que abordemos. Lo hemos tocado en otros talleres y pueden consultar los vídeos que hay en YouTube para el tema de más allá de la muerte física, o sea, de los temas de la muerte, que lo vemos con más detalle. O sea, nuestra responsabilidad. Esta última cosa me parece importante. ¿Por qué volvemos después de pasar todo ese periodo de experiencias después de la muerte, que pueden ser aparentemente largas para el sujeto, pero que es un tiempo diferente al de acá? ¿Por qué queremos volver otra vez? ¿Por qué tenemos que volver a encarnar en un nuevo traje, en una nueva personalidad? ¿Por qué creen ustedes? Aquí como lo pongo. En la medida en que reconozcamos que somos el espacio donde todo está sucediendo, afrontamos cualquier circunstancia futura con la misma espontaneidad. Si nosotros hemos vivido intensamente durante la vida, y han quedado pendientes ciertas lecciones de peso, ténganlo por seguro que cuando terminen nuestros periodos post-mortem necesarios, vamos a recordar esos momentos, y eso es el signo para que el alma me diga, este se me va otra vez a pasar la siguiente oportunidad en otro cuerpo, en otra encarnación. O sea, nuestros propios deseos nos esclavizan a volver a la vida. Tengo que ser un ser muy desapegado y muy desarrollado para no volver. O si vuelvo quizá en periodos más largos. Entonces, si queremos saberlo y tenerlo en constancia de ello, si nos preguntan, todo depende de nosotros y de cómo hemos vivido. Hemos vivido apegándonos, acumulando, todos acumulamos. Yo he acumulado a veces ropa y ahorita estoy tratando de deshacerme de ella. Espero acabar, ahora que regrese de México, acabar con por lo menos la mitad de la ropa que tengo. Pero no solamente cosas materiales, ¿no? Personas, estamos muy apegados a personas, a seres. Es ahí donde tenemos que meditar esa forma de apego. Siempre que queden ataduras para que se produzca la encarnación, esta se producirá. Hay ataduras. Si lo ilusorio parece real en esa misma medida, lo ilusorio volverá a traer la percepción sobre sí mismo. Vamos a tener otra vez deseos de volver. Y seguiremos encadenados a repetir la famosa rueda del arte. Ahí nosotros como acompañantes debemos tener claro qué nos pueda preguntar el sujeto moribundo y sobre todo nuestro propio apego, tenerlo en cuenta. No vamos a aconsejar que no se apegue o que supere sus apegos si yo estoy más súper apegado. Eso creo que poco a poco no se espera que seamos unos santurrones los que vamos a acompañar, pero sí que vayamos considerando las condiciones, las recomendaciones, para ir preparándonos y cada vez que acompañemos lo hagamos mejor. Bueno, yo creo que por la hora, ya he tocado la hora 10 minutos, vamos a abrirlo por si es que hay alguna preguntita. Chicos, podemos abrir el micrófono. Están abiertos los micrófonos. Gracias. ¿Hay alguna duda? Sí, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Si la persona tuvo una muerte con mucho sufrimiento, pero ya hace mucho que murió, ¿se puede hacer algo por ella o ya si hace mucho que murió no se puede hacer nada por ella? ¿Cuánto dices hace mucho? 5 años. Es que el tiempo allá no es igual. Y es mucho tiempo allá. 5 años acá son muchos años allá. Mira, yo siempre creo que se puede hacer siempre algo por el ser que ha desencarnado, que ha muerto. Lo más recomendable es hacerlo cuando está, si no recién,
más o menos en cierto periodo cercano, porque sí, ese novenario que la iglesia tiene, pues yo creo que en otra etapa, en otra época era mucho más auténtico. Ahora nomás se hace porque para que la gente no diga que no se hizo. Pero es válido, sí, es válido eh, recordar, desear que esté bien donde esté. Hay personas que ponen una imagen y ponen una vela a la imagen durante cierto periodo. ¿Qué quiere decir? Que estamos tomando en cuenta ese proceso de esa alma que se ha ido. Ahora, si ya tiene tanto tiempo, porque 5 años ya es un periodo largo, lo más probable que este ser haya pasado por las etapas primarias y quizás hasta la secundaria. ¿Qué podemos hacer? Que podamos desear que esté donde esté, que esté, que se libere y que esté bien. O sea, anhelar, incluso puedes usar tus formatos religiosos si quieres, que donde se encuentre, en el estado de conciencia que tenga, esté bien. Si él entró al de Bachán, que es una forma de paraíso, sería el formato del paraíso cristiano, pues no hay problema, no le va a hacer mal estos deseos. Si está en un lugar un poquito complicado, porque pues hizo de las suyas, ahí se me hace mucho tiempo, 5 años, pero bueno, pues también ahí le puede ayudar, vamos ahí, porque estás lanzando pensamientos positivos. Creo que en el libro este de Songal Rinpoche viene lo que le llaman Pogwa, ¿sí? Es una técnica en que se visualiza al que murió en su cama, uno está sentado junto a él y uno imagina frente al muerto que hay una imagen divina que él fue devoto religiosamente, vamos a llamarlo así. Vamos a poner a la Virgen María que está frente a él flotando a cierta distancia. Y uno visualiza que de esa mujer, de la Virgen, emanan rayos que van sobre el muerto y lo penetran y se transforma en esa luz de la Virgen. Y después él, ya transformado en energía, se fusiona con la Virgen María. Te lo he dicho en forma sintetizada, se llama Powa y viene en el libro el libro de la vida y de la muerte de Songal Rinpoche. Puede ayudar, aunque hayan pasado 5 años, si no ha vuelto, que a lo mejor ya volvió, también dependiendo de sus estados. ¿Sí? Y te digo por lo siguiente, tú cuando te vas a dormir y tienes un sueño, sueñas que haces muchas cosas, que vas de viaje, etcétera, y despiertas y han pasado 5 minutos. En esos estados de conciencia, en esos planos, el tiempo va a una velocidad mayor, aunque el sujeto siente el tiempo como si lo tuviera, si fuera aquí, pero va más rápido. De ahí que cuando una persona muere aquí y siente ya que está a un año, ha pasado una semana en el plano material. Entonces eso se debe entender. Ahora, 5 años sí es bastante que murió, pues serán como, ay, Chihuahua, como 200 o 300 años allá, más o menos. Por eso creo que él ya, en el mejor de los casos, ya volvió y ya encarnó. O si está en un estado de bachacos, dependiendo de la vida que llevó, que se me hace muy largo, ¿no? Por supuesto, no le va a afectar. O sea, lo que se haga, si sientes la necesidad, consúltate a ti misma, siento la necesidad de hacer algo por esa persona, lo hago, ¿sí? Hazlo. No Bueno, te va igualmente si ha reencarnado también le viene bien, ¿no? bueno, Lo bueno que bueno, veo. más o menos, sí. Ya viene con una estructura, sí, vamos a llamarlo que sí. Pero bueno, yo te digo que lo que puedas hacer de corazón y con amor va a funcionar. Vale, gracias. A ti, María. Bueno, ya no hay más preguntas. Ay, José Luis. Sí, si me permite. Quería, bueno, primero darte las gracias por tu conferencia.
Eh, Me parece que los planteamientos, tú has citado el librito de ¿Quién muere? De Stephen Levy, que es un magnífico libro, está Sí. lleno de un gran material práctico por parte del autor que se dedicó en buena medida a todo este trabajo, con sus meditaciones, y Sí. luego, bueno, ahí también hay algunos capítulos que están, bueno, está magnífico, está interesante, ¿no? Hay una cita que luego, si hay un poquito de tiempo, es cortita, si me permites, Sí, 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 dirá. la leo, porque va enfocado básicamente a como tú has empezado, bueno, y has estado dando durante toda tu conferencia, ¿no? Es decir, la parte principal es, evidentemente, es un hecho sagrado y es un momento iniciático para el alma que está a punto de partir, pero evidentemente la persona que está, persona o personas que están acompañando, también es su momento, y es un momento importante, ¿no? Sí. Y por supuesto, yo creo que si no hay una elaboración, como tú has mostrado, en el día a día de la persona que acompaña, evidentemente el bagaje que puede dar, digamos que puede ser un tanto cortito, ¿no? Un Sí, poco. puede ayudar, pero pues no sería como pudiera ser. Claro, entonces la pregunta, hago esta pequeña introducción porque la pregunta que te quiero hacer es, ¿hasta qué punto todos hemos pasado, yo creo que por un trance de acompañamiento seguro, Sí. o varios, hasta qué punto la persona que está o estamos en ese momento de acompañando, aunque estemos en silencio, que no estemos muy alterados, hasta qué punto podemos, digamos, transmitir o contaminar, entre comillas, ¿vale? Utilizo esta palabra, pero podemos dar parte de nuestro material a ese alma que está a punto de desencarnar. Sí se puede. Si no tenemos el bagaje, digamos, un poco estructurado, elaborado, para realmente transmitir en calma lo que podamos, sin decir palabra o diciendo lo que sea, pero si no tenemos transmutado parte de nuestro trabajo, o sea, parte de nuestro material, ¿hasta qué punto podemos, digamos, ceder parte de algunas cosas en ese momento al alma que está a punto de desencarnar? Mira, se habla, y eso lo dicen todos los autores que trabajan estos temas, de que si yo tengo miedo y voy a acompañar a alguien, le voy a transmitir mi miedo. O sea, es real que no puedo yo acompañar si yo tengo cosas fuertes como miedo, o si me toca, pues soy un familiar y no hay nadie más, pues mira, pues no me queda otra, ¿sí? Pero si yo tengo el interés de acompañar a algunos familiares que viven en cierto lugar y me cuestiono si yo lo puedo hacer, si tengo las condiciones, como lo que hemos estado hablando, es muy valioso porque estoy haciendo mi propia muerte cuando a mí me toque. No se puede evitar compartir y contagiar, si quieres decirlo así, a la otra persona. Pero si la voy a contagiar, la voy a contagiar de serenidad, de amor, de compasión, de cosas importantes que le van a ayudar y le van quizás cegar ese temor a lo desconocido, porque quieran o no, todos sentiríamos, a pesar de tener conocimiento y ciertas experiencias, de que la muerte es la muerte y es un misterio muy grande. Sí, José Luis, puede haber algo, pero por eso yo me atrevería a decir, si yo voy a ayudar a un hospital, que hay gente que va a los hospitales, esa es la que más tendría que tener cuidado con los moribundos, ¿sí? Pero si yo estoy de inmediato en mi casa y como a mí me pasó con mi padre, se murió, pues lo tuve que ayudar ahí con otras personas para vestirlo y arreglarlo y todo. No hubo ni tiempo, porque ni a mí no se me murió, se le murió a otra persona que tampoco supo hacer. Pero mi padre estaba en paz, no había problema. O sea, sí hay. Y por eso la preparación y la recomendación. Gracias, José Luis. A ver el Galaxy 54 5G. Sí, 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 soy Rosario de México, mucho gusto. Sí, Mira, y una disculpa porque entré un poco tarde y no sé si se abordó dentro de este acompañamiento que han mencionado, y lo cual me ha gustado muchísimo porque yo soy tanatóloga. Mi pregunta estaría enfocada a que si nosotros pudiéramos acompañar a una persona
después de que ha fallecido violentamente y que aún no sabe que de su cuaternario inferior ha empezado a disolverse el cuaternario inferior para hacer todo el trabajo para ir a la tríada superior. También se podría hacer este acompañamiento desde ese lugar. No sé si lo mencionaste al inicio, porque entré tarde, una disculpa. No, mira, desde el enfoque en que estamos viéndolo, desde la tradición oculta, Sí. tú lo puedes acompañar. Cuando muere alguien violentamente, se queda como fijado en el lugar. Sí. Si fue un crimen, ves que la gente le pone flores al lugar donde fue el crimen. Hay una gran tradición de que temporalmente quedan como fijados en el lugar, ¿sí? En las carreteras, las casas, lo que fuere. Si fue violenta, ¿no? Fue una muerte. Incluso también le pasa al suicida. Pero en el caso ¿Estarías hablando del Camarrupa? Bueno, el Camarrupa, no, el otro, ¿cómo se llama? No, no mira, me cuando acuerdo. morimos perdemos el cuerpo físico, la vitalidad o prana y el doble etéreo. Ok, Eso se perfecto. pierde. Y lo demás lo seguimos conservando, Okay, perfecto. ¿sí? Hasta la segunda muerte, que viene en el plano astral después de cierto periodo. Bien. Pero mientras, como el sujeto murió de forma violenta, que son las excepciones. Excepciones son el sujeto que murió en forma violenta, el suicida y el accidentado. Diferentes aspectos se manejan en estos tres. Pero el que es violenta queda fijado en el lugar. Una energía lo detiene en un lugar. Si murió en una casa por un crimen, alguien lo apuñaló, queda ahí temporalmente las estructuras sutiles del sujeto, aunque el cuerpo se lleve, se incinere, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer mucho. Elevar tus pensamientos. Yo recomendé el POWA, pero puede haber otro tipo de técnicas donde el Tonglen también. El Tonglen, está el Tonglen. ¿Serviría el Tonglen? Sí, o también puede hacer una constelación para ayudarlo, que funciona mucho. Yo fui constelador y me funcionaba con gente, incluso alguna vez tuve una experiencia de un sujeto que había muerto y, bueno, toda una historia. O sea, yo también soy consteladora. Ajá. Sí, puedes usarla. Y puedes ayudar no solamente a la persona que queda, la familiar, sino también ayudar a ese sujeto a que esté sereno y tranquilo, porque la constelación mueve muchas energías. Pero en la forma personal lo puedes hacer sin la constelación, ¿sí? Elevando o imaginando al sujeto que está en paz, sereno y tranquilo. Puedes poner una foto, puedes poner ahí una vela o una luz, un fuego para darle vitalidad a esa parte, a esa dirección de la energía. Y puedes ayudarlo bastante, pero debe estar serena y tranquila. Y si él está confuso por el crimen, o por por el crimen, una muerte violenta, la mejor forma es estar en un estado de serenidad hasta donde se pueda, para que él sienta eso que le estás transmitiendo y lo ayude a transitar a los planos sutiles poco a poco, porque sí, se quedan un tiempo cuando son esas excepciones que te comento. Sí, y como mencionaste que el tiempo allá es muy diferente al tiempo aquí, que también lo conozco, eso no va a hacer que el tiempo se reduzca ya, sino que hasta que cumpla con su tiempo, ¿verdad? Sí, es todavía, el proceso lleva a que después de salir de ese estado, se pase a otro estado de conciencia más sutil y enfrente lo que se llama la segunda muerte, donde se lleva a cabo un proceso de redistribución de sus actos, ¿no? De la parte más negativa, digámoslo así, queda en el plano astral formando un cascarón astral. Y la parte superior se dirige a ese estado de conciencia que se le llama en la tradición oculta Devachan, o que el lugar de Devas, de ángeles, o el paraíso cristiano, como quieras llamarle, donde va a estar un periodo de tiempo de acuerdo a las cosas positivas que hizo, porque los sujetos hacemos positivas y negativas durante nuestras vidas, ¿sí? Y después, pues por anhelo, por la misma forma, porque si murió de forma violenta es ahí el karma el que pesa,
y pues volverá a encarnar. Si tiene mucho tiempo de esa situación, como le decía a la otra chica, a veces son 5 años, es mucho tiempo, yo siento. Ya volvió, el alma ya volvió a encarnar, ¿no? Si es que es un alma, digamos, de medio calibre, que no es ni muy madura ni muy primitiva. Entre más primitiva es el sujeto, más rápido vuelve a encarnar, ¿no? Eso es por ley, regla. Entre más desarrollado, o sea, más experiencias lleva acumuladas por varias vidas, tarda más allá del otro lado. Pero Sí. bueno, Y gracias. mi última pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro Más allá de la muerte que escribiste? Si yo vivo en México, ¿hay algún lugar donde yo lo pueda, librería o pedirlo por Amazon o dirigirme directamente a ustedes? ¿Cómo lo podría yo hacer? Mm, Creo que en México, en la Ciudad de México, Sí. Ignacio Mariscal 123, en la colonia Tabacalera, creo que ahí tienen en la biblioteca, en la librería tienen creo que un ejemplar, me parece haberlo visto la última vez que estuve. Si no lo han Ignacio vendido, Mariscal, ¿qué? Perdón, 126. 123. ¿Es una logia? Sí, es el edificio de la sede nacional. Ah, ok, perfecto. Ujú. Ahí la secretaria nacional es Leonor. Leonor, ok, me pondré en Puedes contacto con preguntar por ella. ella, le dices que estuviste en un programa de Zoom y Sí, que te interesa adquirir el libro. En sí. caso de que no lo tenga, le dices que se comunique a México, a Puebla, con Ujú. las ramas de Puebla. Creo que ahí hay varios ejemplares. Sí. Ay, te agradezco muchísimo. Muchas Al gracias. contrario, a ti, al contrario, Gracias. a ti. A ver, Nelly. Buenas tardes. Mi Buenas tardes. consulta es en el mismo sentido, ¿cómo se puede ayudar a la persona o al alma que ya desencarnó por un suicidio y a los familiares? El suicidio es uno de los temas complicados. Pues sí, dice que los dioses se oponen a que el ser humano se suicide. ¿Tiene mucho que se suicidó? En febrero, En febrero. y era joven. Tiene un poco tiempo. Es posible que siga por ahí. Él tenía, ¿qué edad tenía? 40, es mujer. Una mujer. ¿40 Ujú. años? 40 años. Mira, 44 años. nosotros tenemos una estructura energética que sirve para todo el periodo de vida que vamos a tener en este plano material. Si la persona se quitó la vida a los 40 y tenía que vivir, no sé, 60 años, pues lo más probable es que se quede por ahí 20 años, porque tiene vitalidad que no le impide seguir sus estados que debe seguir en los planos sutiles. O sea, toda esa energía que no vivió aquí le impide seguir. No tiene traje físico, pero está ahí, casi en nuestro plano, ¿sí? En este plano material, pero sin traje físico. Es duro. eh, las razones por las que pudo haberse suicidado no me interesan saberlo, pero si fueron razones no de mucho peso, si fueron cosas en un momento de pérdida de la conciencia, por el dolor, por una enfermedad, o sea, todo eso puede ayudar en un momento dado a que el sujeto no tenga tanto, no viva tanta la experiencia tan dura como en otros casos que soy consciente porque cometí crímenes y me quiero suicidar para escaparme de la ley, ¿sí? Por eso hay muchas excepciones en el campo del suicidio. Entonces, dependiendo de lo que haya hecho, lo más recomendable es que yo utilizaría, por un lado, el POGWA, que es y le llegaría directo porque estás casi en un plano inferior al plano donde podría estar o donde estamos, porque
El suicida se queda en nuestro plano, solamente que no tiene traje físico ni la vitalidad, pero se mantiene. No, vitalidad sí tiene, no la dejó. ¿Qué podemos hacer? Pues sí, visualizarlo, que esté en paz, que esté sereno, que esté tranquilo, que una luz llena de vitalidad o de fuerza o de energía, de amor, pues lo posee, como lo que dije al rato del POWA, que es una de las técnicas que pueden ayudar. Se llama transferencia de conciencia y puede ayudar. O una constelación, no creas, las constelaciones son muy buenas para equilibrar las energías del sujeto. Al menos te lo digo yo porque yo tuve un tema parecido con un hermano mío y que él murió por suicidio y yo recurrí a la constelación porque algo había pasado antes de ese suicidio entre nosotros dos, con un tema diferente. Después de hacer 2 constelaciones, yo soñé con él donde él iba a buscarme, y me decía, todo está en paz, Isaac, no te preocupes. O sea, todo eso ayuda. Yo te sugeriré que veas lo que más se te puede facilitar para poder ayudar a este ser que sus familiares, bueno, que ellos estén de alguna forma dedicando una paz, una serenidad a esta alma que se fue, a esta alma joven, porque parece que, pues sí, 40 años es joven, ¿no? Y que si lo recuerden siempre en paz, contento, lleno de amor, y que están liberándose, que están siguiendo su camino. Es lo que te puedo recomendar. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, ¿les parece que acabemos? Sí, gracias José Luis, a la Rama, también a Chuy, a Carolina y a todos los asistentes, ¿no? Que veo aquí